La idea de este botiquín no es reemplazar la atención profesional, sino darte las herramientas para que tú puedas actuar en tu casa los primeros minutos. Empecemos. Primero, si sospechas que alguien en tu familia tiene fiebre, vamos a ocupar dos cosas de nuestro botiquín. Primero, este termómetro digital automático que solo dispone de un botón para medir la temperatura. Lo vamos a prender, lo vamos a poner bajo la axila de la persona y vamos a esperar a que suene. Automáticamente te va a arrojar la temperatura. Si está sobre 37,5, entonces tomemos medidas. Si la temperatura está alta, entonces vamos a usar esta compresa de frío o calor. La idea es que si la temperatura está alta, usemos esto en frío. ¿Cómo? Lo congelamos o lo ponemos en el refrigerador y lo ponemos en partes del cuerpo estratégicas. Estas partes son la frente, el abdomen y la planta de los pies. Si en 24 horas no se dé la temperatura y está sobre 40, debes consultar en un centro de salud. Cuando hay una herida muy pequeña, muy leve y muy superficial, vamos a ocupar estas curitas. Son solo para heridas que no sangran demasiado y son muy superficiales. Ahora, si hay una herida que necesita más atención, te enseño cómo actuar los primeros minutos. Primero, ponte los guantes. Luego, vamos a elegir la gasa según el porte de la herida. Si la lesión no es muy grande, podemos ocupar estas gasas para limpiar, para secar y para tapar la herida. Abrimos el envoltorio y vamos a darnos cuenta que vienen dos gasas. Vamos a cuidar la esterilidad de estas gasas para que no contaminemos la herida. Por lo tanto, siempre la vamos a tomar de las esquinas. Vamos a tomar nuestro suero y se lo vamos a aplicar directamente en las gasas. Una vez empapadas las gasas con suero, vamos a limpiar la herida. Puede ser a toquecitos o bien con un leve arrastre, nunca repitiendo la zona que ya limpiamos. Es importante mencionar que no debes reutilizar las gasas. Una vez que la ocupas, la eliminas. Al tener la herida ya limpia, vamos a ocupar otra gasa seca para poder secarla. Esto a toquecitos y asegurándonos de que quede seca. Por último, vamos a ocupar las últimas gasas para poder taparla. Siempre tomando las gasas desde una esquina, tapamos la herida. Ahora sí podemos manipular esta cara de la gasa y tenemos que fijarla. Si la herida es aún más pequeña que estas gasas, podemos doblarlas y ocluir la herida así. Como es una herida pequeña, tenemos dos opciones para fijarla. Si la herida está en una zona que se expone mucho al agua, entonces te recomiendo ocupar estos parches. Y si no es una zona que se exponga mucho al agua, entonces podemos ocupar la tela tradicional. Pero lo más importante es que la gasa esté fija para que no se contamine la herida. Si la herida es un poco más grande, hacemos exactamente lo mismo, pero con las gasas de mayor tamaño. En el caso de que la herida sangre demasiado, entonces podemos ocupar estos apósitos de gasa hechos para absorber muchísimo más exudado o sangre. Es importante destacar que en las heridas abiertas no debes ocupar algodón porque se va a pegar en la herida. Tampoco te recomiendo utilizar povidona yodada, alcohol, agua destilada, etc. Siempre va a ser la mejor opción el suero fisiológico en primera instancia. En el caso de un golpe o de una contusión fuerte, entonces vamos a ocupar la compresa fría. Vamos a aplicar el frío por 24 horas. Si esta lesión es en una extremidad, como en un pie o en una mano, vamos a ocupar esta gasa. Pero si hay una herida abierta, entonces no podemos ocupar esta gasa directamente. Primero la limpiamos y tapamos como te enseñé anteriormente y después vendamos. Si sospechas que puede haber un esguince porque hay inflamación, está la zona roja o morada y duele demasiado y no se da las horas, entonces tienes que consultarlo. Por mientras, inmoviliza. En el caso de las quemaduras debemos procurar primero que todo no tener ropa ni nada que se pueda pegar a la herida. Luego de eso, la primera acción que vamos a tomar es aplicar agua a chorro en la zona afectada por al menos 10 minutos. Nunca apliques mantequilla ni ningún remedio casero para estas quemaduras. Y si salen ampollas, no las revientes. Si es una quemadura importante y la piel se sale, entonces vamos a hacer lo que te enseñé en las heridas. Vamos a aplicar suero con gasas estériles, esta vez teniendo muchísimo cuidado y solo a toquecitos porque es una zona que duele muchísimo. Si es posible, mantén la zona quemada sin ropa y sin fricción para que no duela. Tampoco te recomiendo fijar una gasa porque al momento de retirarla se va a pegar y te va a doler. Intenta mantenerla limpia y que te evalúen si es necesario. Si hay sangrado de nariz, entonces vamos a ocupar estos hisopos. Vamos a poner un hisopo en la fosa nasal que está afectada hasta que ya deje de sangrar. Va a ser la función de un tapón y ya no va a sangrar más. Además, incluí Steri-Strip o bien afrontamientos que sirven como puntos quirúrgicos pero de manera superficial. En el caso de alguna herida o algún corte, entonces los vamos a ocupar para juntar los bordes de la herida.
Y por último, y a modo de protección, incluí 2 mascarillas en cada botiquín en caso de que alguien en tu familia o en tu casa esté enfermo y quieras protegerte de eso. Y además incluí algunos alcohol pad, que son mini toallitas impregnadas de alcohol con la finalidad de poder limpiar alguna superficie de la piel pequeña o bien los insumos que vamos a utilizar como el termómetro después de cada uso. Y si te quedan dudas de cómo usar algún insumo que está dentro del botiquín y no sabes cómo actuar, me puedes escribir con confianza en Javi Curaciones. Además, si la lesión es importante y necesita atención profesional, me puedes escribir y la evaluamos en tu domicilio.